Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Hola, buenas noches. Hola. Qué bueno que ahora sí nos pudimos reunir los tres. Ya era justo. ¿Verdad? Porque la historia que hoy les voy a contar lo amerita, ¿eh? Es una historia, pues para mí fue escalofriante. Si para mí lo sentí escalofriante, para la chica que lo vivió, pues yo creo que ha de haber sido mucho más terrorífico, escalofriante. Esta historia que les voy a contar le sucedió a la hermana de una amiga mía, compañera de mi trabajo. Ella nos hizo favor de enviarnos su historia. Su hermana tiene 20 años y por cuestión de sus estudios se tiene que ir a vivir a Villa Victoria. Ella vive aquí en San Luis Mextepec. Entonces tuvo que ir a rentar allá porque eso de trasladarse diario de la ida, venida, era muy desgastante, no nada más físicamente, económicamente, y pues luego vienen muchas contrariedades que siempre vienen a repercutir ya sea en tu trabajo y en el caso de ella, pues en su estudio, ¿no? Dice que por lo que ella está estudiando, su carrera, que es muy interesante, ella siempre está viviendo en constante estrés y continuamente se está desvelando por estudio, por entrega de trabajos, ¿no? Porque pues es igual que mi amiga, muy dedicada, muy responsable. Pues este hecho que le sucedió le ocurrió exactamente en una semana de exámenes. Dice que ese día llegó de su escuela y dijo, voy a aprovechar toda la tarde, me voy a ir a estudiar a mi departamento y bueno, para estar al 100 al día siguiente. Y así lo hizo, llegó, se fue a su departamento, se puso a estudiar, pero ya entrada la madrugada, ella dice que ya sentía mucho cansancio. Ya su cuerpo pedía un poco de descanso, pero como al día siguiente tenía el examen, dijo, no, pues otro poquito. Pero sus ojos ya estaban cansados, dijo, bueno, voy a hacer algo que pues realmente nunca hago. Apagó la luz, se recostó un poquito en la cama y empezó a estudiar con la lap. Pero pues la luz de la lap yo creo que le han de haber molestado un poco más a los ojos y al ratito decidió cerrar la lap, y cerrar un poco los ojos y con los ojos cerrados ir recordando todo lo que ella había estudiado. Estaba en ese momento de recordar todo porque ella dice que estaba consciente porque estaba repasando lo que ella había estudiado, no estaba dormida. Y así lo dice, consciente de que no estaba dormida, escuchó claramente cómo abrían la puerta. Eso la molestó porque ella dijo, ¿cómo es posible que la señora, la que le renta el departamento, suba a estas horas de la madrugada? Si yo pago mi renta a tiempo, pues lo que quiero es privacidad. Cómo ella viene y entra y voltea hacia la puerta esperando ver la imagen de la señora y se sorprende que en lugar de una señora ve la imagen de una niña. Y eso la molesta más porque dice, ¿cómo es posible que la señora permita que sus hijas suban al departamento y a esta hora vengan, interrumpan mi privacidad? ¿Cómo ella las deja subir? Pero la niña iba avanzando poco a poco hasta llegar a su cama y clarito vio como la niña empezaba a caminar alrededor de la cama viéndola. Ella la describe porque dice que la pudo ver bien y aparte por la cuestión en la que se presentó, la forma en la que se presentó, el momento. Ella la describe como una niña pequeña, de 6 años, su cabello corto, negro, esponjado,
Pero ahí fue cuando se dio cuenta que no era la hija de la señora, porque su ropa lucía desgastada y daba la imagen como de una niña que vivía en la calle. Entonces, pues sí le intrigó, pero pues más le intrigaba mucho que la niña estaba caminando alrededor de la cama, mirándola fijamente. Fue en ese momento cuando ella intentó moverse, quería pararse, quería preguntar, pero ni sus piernas, ni su cuerpo, ni sus brazos, nada, nada le respondían. Ella quería preguntarle que quién era, que qué hacía ahí, pero de su garganta no salía ni un solo sonido, ni una sola palabra. Y ella pues se desesperaba, ¿no? Y aparte como que empezaba a sentir miedo por la misma situación de la niña desconocida, cómo entró, cómo la miraba. Y ella pues intrigada y queriéndose mover. Entonces la niña siguió caminando lentamente y ella con el caminar de la niña y con el pasar del tiempo que para ella pues se le alargaba, empezó a sentir cada vez más miedo. En una de esas, la niña se le para enfrente, cerca de su cara, y se le queda viendo y le dice: me tienes miedo, yo sé que me tienes miedo. Ella empezó a sentir más miedo. Y veía a la niña que caminaba y ella intentaba moverse, gritar, pedir auxilio, pero no salía nada de su boca, de su garganta, no podía emitir sonido alguno. Quería mover aunque sea la cabeza, no podía. Ya sentía desesperación y más miedo. Y la niña seguía caminando y decía: me tienes miedo, yo sé que me tienes miedo. Se queda ella paralizada, no sabía qué hacer, quería gritar y pedir auxilio. Y conforme ella más se estresaba, la niña se reía más sarcásticamente y le decía: me tienes miedo, yo sé que me tienes miedo. ¡Oh, no! Pega un brinco la niña. Ella quería gritar ese "oh, no". Lo gritó, pero dentro de su mente, porque no podía sacarlo. Y ya tenía la niña encima de ella, empujándola más hacia, pues a la cama, sumiéndola, ¿no? Y la niña ya tenía la cara cerquita de la de ella. Y sonreía y le mostraba todos los dientes. Pero ella fue cuando se dio cuenta que en lugar de tener unos dientecitos, tenía unos colmillos, chiquitos los colmillos como de una mascota. Y entonces ella empezó a sentir más miedo y la niña se reía y se le quedaba viendo y le decía: me tienes miedo. Como que la niña se alimentaba del miedo que ella tenía, así lo percibía. Ella se está alimentando de mi miedo. Y la niña más sarcástica y se acercaba más a ella: me tienes miedo. De repente que se abalanza y que le da una mordida en el hombro. ¡Ay! Ella quería gritar, pero no podía, todo se le quedaba ahí en la mente. Y entonces dijo: no, pero ¿qué es esto? O sea, estoy soñando. La estoy sintiendo, sentí la mordida, siento su presión, la estoy escuchando. No se podía mover, no podías pedir auxilio, ayuda, lo que fuera, no podía emitir nada. Y la niña la seguía observando, su cara cerquita de su cara y con su risa maquiavélica. Y ella dijo: pues esto no parece real. Y dice: voy a hacer lo que todo mundo pues haría en este caso. Se puso a rezar lentamente, estuvo rezando, y así con esa lentitud con la que ella rezaba, la niña se fue disipando, se fue desapareciendo, y el peso que ella sentía se fue aligerando,
aligerando. De repente ella, que mantenía los ojos abiertos porque la tenía pues frente a ella, vio claramente como la imagen desapareció lentamente. Ya no sentía nada de peso y eso permitió a su cuerpo que se moviera pues poco a poco. Se empezó a mover y dijo, bueno, ¿qué es esto? ¿Realmente pasó? ¿Estaba yo durmiendo? ¿O fue una parálisis del sueño? Y esta la cuento porque tu historia, tu narración de la semana pasada, hablaste de la parálisis del sueño. La hermana de mi amiga ya nos había hecho llegar con anticipación, pero bueno, llevamos un orden y pues realmente a mí me pareció escalofriante. A ella yo creo que le fue pues algo no traumático, sé, traumante fuerte, en ese sí. momento, ¿no? Y más que ella le escuchara, que la viera con su sonrisa, con sus colmillos, que la mordiera, que la sintiera y cómo se le acercaba su carita a la de ella. Yo creo que yo, no sé, me hubiera desmayado, no sé qué hubiera hecho, ¿no? Yo en varias narraciones que hemos tenido y que las personas han sufrido, yo no sé realmente qué haría, a lo mejor y me desmayo como algunas lo han hecho, otras que han sabido, como esta chica, ha sabido superar el momento, y ella pues todavía se pregunta, ¿qué fue? Pues tener cierta tranquilidad, ¿no? Para ponerse a rezar en lugar de pues dejarse envolver completamente por el pánico y no hacer nada. Quién sabe, a lo mejor la historia sería distinta, ¿no? Claro. Pero pues a lo mejor el haber tenido la calma, la fuerza de voluntad, de mente, no sé, para ponerse a rezar en ese momento, y que bueno, pues afortunadamente eso fue disipando a esta presencia, a esta niña, y pues ya le permitió moverse y reflexionar un poco, ¿no? Sobre lo que había experimentado, vivido, soñado, no sé. Bueno, de hecho, perdón, ella sí lo comenta, dice que cuando ya la sintió al último aquí, dijo, es que debo de tranquilizarme. Y fue cuando ella optó por rezar, porque dice, es que esto no puede ser real, aunque ella asegura, que ella no se durmió, que ella estaba despierta, pues estaba estudiando, pero pues ya no le encuentra explicación. Por eso decía, ¿fue realidad? ¿Fue un sueño? ¿O fue una parálisis del sueño? Pues parálisis del sueño es raro porque normalmente quien sufre parálisis del sueño siente la opresión, pero no alcanza a ver al ente que lo está oprimiendo. Y aquí pues sí. Y sobre todo porque también pues la mordieron, ¿no? Bueno, ella dice que la mordió. Ella sintió la mordida. Y bueno, eso creo que no es algo normal en una parálisis del sueño, quién sabe, pero pues sí es. ¿Y no te dijo si se vio alguna marca o algo después? No, pero sí le voy a preguntar a mi amiga, que le pregunte a su hermana, pues realmente si se vio la mordida, o a lo mejor ni siquiera le tomó después importancia, o como tenía examen y estaba con la presión, la angustia, el estrés, a lo mejor no se fijó lo y pensó, pues, bueno, ni pensó porque ni siquiera sabía qué era. Y después del susto, pues también uno no piensa mucho, ¿verdad? Y lo que primero que quiere es olvidarse de eso, ¿no? Sí. Contarlo a lo mejor para que se pierda. Sí, pero fue algo extraño porque normalmente el espíritu de un niño no se manifiesta de esa forma. Y casi dicen que un niño no se queda como atrapado como espectro, ¿no? Que son otro tipo de entes que hacen que los veas como niños. Bueno, eso sí, porque acuérdate que sí hemos contado muchas narraciones de niños o niñas. Sí. A lo mejor, como dices tú, no es en sí el niño o la niña, sino un ente que se hace pasar por niño. Sí, que tú lo veas como un niño. Pero, no sé, a lo mejor es algo que yo he notado, pero,
Por ejemplo, yo tuve una experiencia similar que ya les conté con una niña, pero también lo que ella quería era jugar. Bueno, en este caso, en mi sueño primero con una prima y luego ya conmigo directamente, pero quería jugar. Y en este caso, pues esta niña entra, pero entra cantando, ¿no? O sea, tienen como cierto aire juguetón a la hora de interactuar con las personas. A lo mejor ¿no? quería Mejor hacer sí. una travesura. Ay, pero qué travesura, ¿verdad? Bueno, pues me pareció muy escalofriante para mí y espero la próxima ocasión contarles la otra historia que me narró mi otra amiga, que es mi vecina, de lo que le sucedió en un hospital. Y ella me habló y me dice, no, necesito que me escuches para que cuentes mi narración, pero será posteriormente. Por lo pronto, ahora sí, los tres, nos vemos el próximo miércoles. Sí, creo que sí. Bueno, nos vemos.